Ya, listo, chicos, continuamos. Como les iba comentando, entonces dentro de las preguntas que nosotros tenemos aquí, ya nos da el enfoque de lo que nosotros queremos preguntar o saber de la persona. ¿Ya? Entonces me quedaba en la parte de el tema de la puntualidad, que si nosotros preguntamos si existía o no con puntualidad, nos detalla si la persona cumplía o no su horario de trabajo. ¿Ya? ¿Conoce usted si la persona tenía algún problema de tipo personal o laboral que interfiera en su trabajo? Entonces, eso también nos detalla si la persona ocupaba el tema de permisos frecuentes, si faltaba por problemas personales y problemas que interfieran en el trabajo. Entonces, muchas de las veces, y lo que sí nos suele pasar es que sí nos indica, ¿saben qué? Si ese tenía responsabilidad, pero sin embargo, mantenía un problema personal y frecuentemente nos pedía permisos por lo que llega a faltar. Entonces ahí ya nos detalla y nos indica que bueno, la persona va a tener estas faltas. ¿Ok? Conoce el motivo de salida del colaborador, como les comentaba, es importante preguntar el motivo de salida porque nos indica cuál fue el detonante, por qué la persona salió a verificar lo que nos había comentado el candidato. Puede ser por la renuncia o a su vez la desvinculación. Entonces, en este caso, la persona nos pudo haber mencionado que que fue renuncia voluntaria, sin embargo, al realizar la referencia, el jefe inmediato, el supervisor, que nos indica que fue una desvinculación, ¿ok? Fue la desvinculación de la empresa porque tuvo un problema y o no se desempeñaba. Entonces, ahí ya nos indica que la persona nos mintió. Y también nos da un detalle que no se había desempeñado adecuadamente, ¿ya? También aquí indica, el colaborador durante el tiempo que estuvo en la compañía manejó con integridad cada uno de sus procesos. Si tal vez tuvo que manejar valores económicos, ¿cómo los manejó? ¿Ya? También es importante si nosotros estamos manejando el proceso de selección para cargos que sean financieros, de contabilidad, que sean comerciales, que tenga esta información sensible, esta información confidencial de la compañía, sí lo va a realizar de manera confidencial, sí lo van a manejar de manera correcta, ¿ya? Entonces aquí también nos denota el tema de los valores, tema de la honradez y saber si los documentos o la información que nosotros le demos de nuestra empresa va a estar guardada con esa persona, ¿ok? Es también, bueno, esta parte igual nos indica el tema de valores y honestidad. ¿Ya? De tener la oportunidad, volvería a contratarla. Entonces, aquí como les comentaba, el enfoque de saber si lo recontrataría o no. Con ello nos indica si la persona, si tuviera esta oportunidad, si volvería a trabajar con la persona o no, nos indica si tuvo esa buena afinidad, si cumplió con las actividades, entonces querer volver a trabajar con esa persona, tener dentro de sus reportes de esa persona es bueno, nos indica que es un buen elemento y se va a desempeñar adecuadamente y va a tener igual una buena relación con la jefatura. ¿Ok? Le recomendaría para el cargo que está postulando, porque es importante poner esta pregunta, esta pregunta de si está de acuerdo o si lo recomendaría para el cargo actualmente, porque si nosotros estamos reclutando para supervisor, para una jefatura o para personas que tengan a cargo, si está preparado para asumir ese rol, asumir ese cargo dentro de la compañía, porque pueden darnos la referencia de que sí, saben que cumplía adecuadamente, cumplía con sus responsabilidades. Sin embargo, para el cargo que me está indicando que está postulando para la jefatura, para la coordinación, todavía no lo veo, no tiene todavía esa expertise para manejar la gente, estas competencias que indica un supervisor, una jefatura, todavía no le veo muy preparado. Como jefatura, yo evidencia que realiza sus actividades, pero estas competencias no la tiene aún. Entonces, también nos indica y nos da ese detalle de que si está preparado o no para asumir el rol dentro de la compañía. ¿Ya?
Y por último, bueno, dejarle una pregunta abierta de comentarios del responsable de las referencias. Si nos, perdón, en esta parte de observaciones, comentarios de parte de nosotros, del responsable de la referencia, ¿ya? Entonces, conforme nosotros vamos anotando, vamos escribiendo lo que la persona nos indica en la llamada, nosotros hacemos comentarios o nos puede quedar algo que poder igual validarlo con el candidato, ¿no? Entonces algo que nos quedó ahí sonando, de que no hay consistencia en lo que nos dijo la persona de la referencia con lo que nos dijo el candidato y poder anotarlo y después verificarlo y tenerlo en cuenta con el candidato, ¿ya? Listo, entonces nosotros aquí tenemos la lista de preguntas que podemos realizarles que tienen el enfoque de lo que queremos saber dentro de las referencias laborales, ¿ya? Ok, hasta aquí alguna pregunta, chicos. Ok, ya. Entonces, este formato, bueno, como les digo, igual lo pueden utilizar, no hay problema, y tiene completo de todo lo que nosotros debemos de recopilar, tanto de la información del candidato, los datos de la persona que nos está dando las referencias y también las preguntas que son importantes con todos los aspectos a saber del candidato, ¿ya? Este como formato para las referencias laborales. Ahora vamos con un formato de las referencias personales, ¿ya? Como les dije, nosotros debemos, para hacer un proceso completo en el tema de referencias, debemos de hacer referencias laborales con las jefaturas, supervisores anteriores o compañeros de la compañía y también referencias personales, porque en las referencias personales nos indica cómo la persona es en el aspecto personal, ¿no? Entonces, cómo se relaciona con las personas, cómo son sus valores, entre otros aspectos más informales, ¿no? Entonces, de igual manera, tenemos referencia en los datos acá en la parte de acá arriba, que es nombre del candidato, cargo al que postula, fecha de la referencia, responsable de tener la referencia, que seríamos nosotros. Y aquí en datos ya solamente el nombre del informante, acá ya no necesito poner un cargo ni detalles más amplios porque es una referencia personal, ¿ya? Entonces, Dayana, ¿nos puedes ayudar leyendo las preguntas de este formato? Sí, buenas noches. A ver, Muy bien. Ujú. ¿por cuánto tiempo ha conocido al solicitante? ¿Cuál es la naturaleza de su relación con el solicitante? ¿Cómo describiría las habilidades interpersonales y de comunicación del solicitante? ¿Podría mencionar ejemplos de situaciones en las que el solicitante haya demostrado responsabilidad y confiabilidad? Ujú. ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso del solicitante en sus responsabilidades? En una escala del 1 al 5, donde 5 es muy recomendable y 1 es no recomendable, ¿qué calificación le daría al solicitante? Ok, listo. Bueno, aquí teniendo como solicitando en este caso al candidato, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos algunas preguntas que van más relacionadas a la parte interpersonal del candidato, ¿ya? Entonces, ¿por cuánto tiempo ya conoce a la persona? Cómo se lleva con la persona? ¿Cuál es la naturaleza de la relación con el solicitante? Es decir, cuál es la relación, puede ser de amistad, ex compañero de trabajo. No, es importante también que si nos dan de familiares, eso no tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, cuando son personales, es compañeros, amigos, que tengan esta visibilidad como la de la persona con la parte interpersonal y la parte de valores, ¿ya? Entonces, aquí nos detalla cuál es la naturaleza de la relación, cómo describiría las habilidades interpersonales y de comunicación del solicitante. Entonces, cómo se relaciona con las personas, cómo se comunica con las mismas, si tiene esta empatía, si es respetuoso, si es responsable con las palabras que menciona, cuando solicita algo, cómo lo realiza. Entonces aquí podemos ver cómo la persona se comunica y tiene este respeto, ¿no? Podría mencionar situaciones en que el solicitante haya demostrado responsabilidad. Entonces,
cuando nosotros hacemos la referencia personal con algún ex compañero o algún ex amigo, nos puede indicar, sí, saben que en este proyecto que nosotros tuvimos, él fue muy responsable, trabajamos juntos y sacamos adelante el proyecto. Ya, entonces nos indica situaciones reales en las que el candidato demostró esta responsabilidad y esta confiabilidad, perdón. ¿Cómo calificaría el nivel de compromiso del candidato con sus responsabilidades? Entonces, de igual manera, si tuvo algún proyecto, si tuvo algún caso de trabajo con él mismo, cómo la persona hizo esas responsabilidades. Y de una escala del 1 al 5, donde 5 es muy recomendable y 1 es no recomendable, ¿qué calificación daría el solicitante? Entonces, aquí nos indica qué tan buena confiabilidad tiene esa persona. ¿Ya? Entonces, como les digo, esta referencia nos da un poquito más de visibilidad cómo es la persona, ¿no? Cómo es la persona de manera más sociable, de compañerismo y de valores, ¿ya? Como les digo, es un poquito más de verificación, pero obviamente siempre tener las referencias laborales, ¿no? Referencia, entonces con ello tenemos formato de referencias laborales y formato de referencias personales. Que con ello nosotros ya hacemos igual las anotaciones y ya tenemos nuestro formato ya lleno con las respuestas que nos dieron las personas de la referencia. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con el análisis y cuando nosotros ya hacemos la recopilación de cada una de las referencias, tanto profesionales, igual también personales, hacemos un análisis e interpretación, ¿ya? Porque realizar ya el análisis nos permite evaluar correctamente la información recibida de las referencias y con ello tomar las decisiones ya que son finales, ya de finales de la contratación. Pues con ello nos evita tener sesgos y que pueda afectar el proceso de selección. Entonces, con los datos ya que nos llegan nosotros, ya detallados y de manera estructurada con cada uno de nuestros reportes, vamos a hacer el análisis e interpretación. ¿Ya? Entonces, coherencia y congruencia. Entonces, nosotros debemos identificar si las respuestas coinciden diferentes de las referencias con información proporcionada por el candidato, cruzar datos con otras fuentes disponibles. Entonces, al nosotros tener la información de las referencias laborales, primero debemos evaluar e identificar si coinciden las respuestas con lo que nos había dicho el candidato. ¿Ya? Entonces, si tiene esta congruencia. En cuanto al desempeño que tuvo, los conocimientos que tiene la persona, cómo se desempeñó, la puntualidad que tenía, si tuvo una buena relación con todos sus compañeros de trabajo, si tuvo un buen trabajo en equipo. Entonces, nos permite saber si realmente la información que nos dio es congruente con lo que nos dijo el candidato anterior y también con las referencias igual personales, ¿ya? Evita sesgos. Valorar objetivamente aspectos positivos y negativos sin dejar influir por prejuicios. Entonces, no solamente dejarnos llevar por lo que nos indica el candidato, no solamente por lo que veo, no solamente por lo que escuché del mismo, sino también basarse en aspectos que nos dijo la persona, de que le conoció, que interactuó con la misma, ¿ya? Entonces, estos pueden ser positivos y negativos. Entonces, las respuestas que nos van a dar la persona de la referencia no siempre van a ser todos positivos, siempre nos van a indicar, ¿sabe qué? O sea, había veces en este tipo de proyectos, este tipo de actividades, no le he realizado tan bien por estos motivos y nos detalla. Entonces también son negativos y eso es lo que nos indica a nosotros cómo la persona va a desempeñarse. Entonces, y si fue real lo que nos había comentado en las entrevistas, ¿ya? Entonces, tampoco dejarnos sesgar ni tampoco dejarnos llevar totalmente tampoco por la referencia, ¿ya? Entonces puede haber casos que la persona que nos indica la referencia muchas de las veces no trabajó mucho con esa persona. Nos dan la referencia de una jefatura que estuvo un poco tiempo con esa persona porque ya salió igual de la compañía, entonces trabajó muy poco con esa persona y nos dice de detalles o nos da información muy corta.
¿ya? Entonces, por ello no es que le vamos a descartar a la persona, porque hay otros aspectos en los que debemos de considerar, tampoco dejarnos llevar solamente por esa referencia. Entonces, si nosotros ya vemos que el tiempo en el que tuvo, con la pregunta que le hacemos de que el tiempo que trabajó con esa persona es muy corta, buscar otras personas, buscar otras opciones y poder tener esa referencia un poco más detallada y no solamente por esa y descartar, ¿ya? Entonces, debemos también saber de tener estos aspectos tanto positivos como negativos. ¿Ya? ¿Qué indicadores de riesgo nosotros podemos identificar acá en las referencias laborales cuando ya nos dan las respuestas? ¿Ya? Hay que prestar atención a estas señales porque estas respuestas pueden ser vagas o evasivas que evitan la información, ya concretas contradicciones también que nos indican que el candidato no se desempeñaba adecuadamente o con las actividades que realizaba, ¿ya? Entonces, ¿qué debemos de poner ojo cuando las respuestas son vagas? ¿Qué quiere decir? Estos son evasivas y sin detalles concretos. Puede haber respuestas que nos indican, sí, sí, sí venía a trabajar, ¿ya? Y no nos da más detalle, ¿ya? Entonces no quiere dar mayor información de cómo se desempeñaba, ¿ok? Si en la pregunta, por ejemplo, si le sabe si tenía problemas personales que interferían en el trabajo, asistía o no con puntualidad, y nos dice, sí, parece que sí venía, parece que no venía. Entonces, este tipo de respuestas ya nos dan talla de que que la referencia que nos están entregando o la referencia no es tan válida, ¿ok? Contradicciones, inconsistencias con el candidato. Cuando ya tenemos la referencia, las respuestas y nos da diferentes respuestas de información con la del candidato, entonces nos indica, no, la persona no supervisaba a tantos vendedores, en este caso, por un ejemplo. La persona solamente tenía a dos vendedores a su cargo y no eran los cargos que le indicó la persona. Entonces a nosotros nos había comentado que tenía como 10 personas o 15 personas a cargo, mientras que la referencia nos indicó que no era la verdad. Entonces tenemos que estar ojo con las contradicciones, con lo que nos dijo el candidato, con las referencias. Comentarios negativos sobre ética o conducta laboral, ¿ya? En la parte de ética, preguntar si la información que obtenía dentro de la compañía lo llevó de manera confidencial, lo manejó de manera respetuosa y responsable, y en este caso nos pueden indicar que no, que la persona divulgaba la información confidencial, indicaba a otras personas esta información, o a su vez la conducta laboral no era la adecuada con sus compañeros, no era respetuoso, no era ético y tenía puede ser que también igual nos indiquen el tema de conducta laboral, tipo de acoso, tipo de relación no adecuada con sus compañeros de trabajo. Entonces, ojo con el tema del tema de comentarios negativos sobre ética y también conducta laboral, ¿ya? Falta de disposición, resistencia a dar información relevante, ¿ya? También es importante que cuando la persona que nos está dando la referencia no nos quiera dar mayor información sobre las actividades que realizaba, ¿ya? Porque no puede ser que la persona no tuvo una buena salida dentro de la compañía o no quiere evitar dar información respecto a eso, no quiere responder. Muchas de las veces puede haber respuestas de que prefiero no dar información sobre la persona, prefiero no indicar cómo salió, es un tema delicado y la verdad no quiero dar ese tipo de información y no quisiera meterme en este detalle. Entonces, cuando ya nos dan esas resistencias porque algo pasó, fue un motivo fuerte de salida, fue un motivo de desvinculación, entonces cuando ya nos indican que no pueden dar detalles, debemos estar pendientes de que no fue una buena salida de la persona. ¿Ya? Entonces, estos indicadores de riesgo, como les digo, son indicadores, es información que nosotros debemos de estar pendientes cuando nos dan la referencia, ¿ya? Entonces, si nos dan respuestas vagas, no preguntar un poco más, y si ya no las quieren dar, obviamente tener en cuenta por qué no notan contradicciones, que es evaluar
y sobre la información que nos da el candidato y nos da la referencia, comentarios negativos si la persona tuvo una conducta inadecuada con sus compañeros y tuvo una mala ética con la información que se le entregaba y también la falta de disposición, es decir, si la persona se niega a dar la información de la referencia, de igual manera algo pasó con su salida, algo pasó con el candidato cuando estuvo trabajando en la anterior empresa, ¿ya? Entonces tenemos que también tener este análisis para saber si la persona es o no idónea. Ya. ¿Qué prácticas yo debo de evitar al realizar este tipo, al realizar referencias? Ya hay que estar súper pendiente de no realizar este tipo de cosas, ¿ya? Omitir consentimiento, ¿ya? El primer error, si nosotros hacemos llamamos sin preguntarle al candidato si podemos o no realizar este tipo de información, nos podemos igual tener problemas en este caso, igual incluso demandas, porque estoy preguntando, teniendo información sin consentimiento de la persona. Entonces, sí o sí, yo debo de pedir el consentimiento a la persona que voy a obtener su información con tantos no autorizados. Ya es importante aquí que siempre nosotros preguntemos a la persona con qué jefatura, con qué supervisión tenía en la anterior empresa, a quién reportaba y si podemos o no hacer la referencia con esta persona. Ya, porque muchas de las veces nos indican no, con esa persona no se puede realizar la referencia. Debemos respetar esta información, pues como les digo, por la ley de protección de datos. Entonces, si yo debo de evitar muchas de las veces los contactos que no están autorizados para llamar. Preguntas irrelevantes. Como les digo, siempre informar, enfocarse en lo que yo quiero saber del candidato. La parte profesional, la parte de competencias laborales, competencias técnicas, la parte de relación con los compañeros de trabajo, trabajo en equipo y no irnos nada a la parte más personal, ya en cuanto a información sensible, ya irrelevantes que no tienen nada que ver con lo que yo me estoy enfocando dentro del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no puedo hacer preguntas irrelevantes? Porque no me estoy metiendo también con la parte de información sensible de la persona que no tiene nada que ver con nuestro proceso de selección ni nuestro objetivo. ¿Ya? Y falta de documentación y análisis. Es decir, si yo realizo la referencia laboral únicamente llamo, obtengo mando el correo y solicito la información y sin detallarla, sin hacer un reporte como les comenté, como les indicaba de hacer el formato, de hacer en una hoja y de detallar la información que me dan las referencias, no voy a tener un análisis, no voy a tener cómo hacer la comparación, ni voy a tener un reporte profesional para poder entregar a mi cliente interno. Entonces, tener esta documentación, hacer un buen análisis y con ello presentar el reporte adecuado a nuestro cliente interno, ¿ya? Ya. ¿Qué técnicas yo debo de tener cuando hago la referencia de manera telefónica? Entonces, hay unas técnicas para nosotros comunicarnos con la referencia, con la persona que vamos a contactarnos de esta referencia laboral, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la referencia de manera telefónica, es esencial para obtener información valiosa y obviamente verificar lo que nos indica el candidato, ¿ya? Y esto se debe hacer de manera efectiva, ¿ya? Y lo que demuestra por medio de esta referencia es tener profesionalismo, escucha activa y preguntas estratégicas, ¿ya? Entonces, ¿qué técnicas nosotros vamos a utilizar cuando hacemos la llamada para poder obtener este tipo de información? ¿Ya? La presentación, cómo nos presentamos con la persona que vamos a realizar la referencia laboral es de manera clara, cordial y profesional, ¿ya? Siempre nosotros al hacer la llamada poder presentarnos. Mi nombre es tal, soy de la empresa, de esta empresa, me contacto del área de talento humano y quisiera un momento de su tiempo para poder obtener información de esta persona y detallo el nombre de la persona que yo estoy, del candidato, ¿ya? Entonces así nosotros detallamos quiénes somos y obviamente la persona ya va a tener esa confianza de poder indicarnos la referencia, ¿ya?
siempre de manera cordial, ya indicándoles, como les digo, si tiene un tiempo detallado, un tiempo de unos 5 minutos para poder conversar con él, ¿ya? Y obviamente respetar sus tiempos. Muchas de las veces, como les digo, son personas que, de jefaturas, supervisiones que nosotros estamos llamando y tienen un tiempo bastante estrecho. Entonces nos pueden indicar de esta manera, ¿saben qué? Estoy ahorita en una reunión, me podría llamar hasta ahora o más tarde, y nosotros debemos de actuar con ese profesionalismo y decir, perfecto, con gusto, entonces yo hasta ahora le estoy llamando para que me pueda ayudar con la referencia, ya que es muy importante para nuestro proceso de selección y para esta persona. Y detallamos nuevamente el nombre de, mm, del candidato, ¿ya? Entonces con ello estamos siendo claros, estamos siendo cordiales y estamos siendo profesionales, ¿ya? Escucha activa, pausas y atención plena. Entonces nosotros tenemos ya nuestras preguntas ya detalladas, ya preparadas, y nosotros vamos haciendo esta pausa y esta pregunta una por una, ¿ya? Y cada vez que nosotros nos dé la respuesta, nosotros escuchar de manera activa y no interrumpirle a la persona. Si la persona nos indica, realiza estas actividades como lo realizaba, sí, hay veces que sí se extienden bastante, entonces nosotros debemos hacer de manera muy cordial, indicarle, ok, perfecto, vamos con la siguiente pregunta y así cortarle un poquito de manera profesional, pero por lo general siempre es como que tener esta escucha activa y ponerle atención en cada una de las cosas que nos indica, ¿ya? Porque puede haber casos, como les digo, no criterios no tan positivos, sino de algún tema que pasó en la anterior empresa y debemos poner atención en qué es lo que pasó con la persona. Y eso nos ayuda a tener mucho más análisis del candidato. ¿Ya? Preguntas abiertas y también específicas. Como les indiqué de manera específica, ya tener preparadas nuestras preguntas que indican de la parte profesional, de la parte de relación laboral, de las competencias, ¿ya? Pero también de realizarle preguntas abiertas, como les puse en el formato. ¿Tiene alguna observación? ¿Le contrataría o no? Y ahí obviamente ya la persona eh, se puede indicar de manera un poquito más amplia, ¿ya? Entonces debemos poner nuestro formato, preguntas abiertas y también preguntas específicas de lo que nosotros queremos saber, ¿ya? Cierre y profesional, agradecimiento respetuoso del tiempo, pues como les digo el tiempo que nos están dando es bastante valioso y obviamente si es un desgaste también un poco de poder atender nuestra llamada, atendernos a nosotros como reclutadores, entonces sí debemos de tener este agradecimiento, indicarle que la información que nos dio fue muy valiosa y que nos va a servir para el proceso que está participando tal persona y le llamo nuevamente el nombre. Entonces, esto igual nos denota igual este profesionalismo porque estamos llamando de la empresa, estamos igual en representación de la compañía y en representación del área de talento humano. Entonces, por ende, nosotros debemos dar este agradecimiento y dar este detalle respetuoso por el tiempo que nos ha entregado. ¿Ya? Entonces, estas son técnicas que igual nos ayudan a nosotros poder hacer una buena referencia y técnicas que nos ayudan a que la persona se sienta confiada y nos puedan dar la información. Porque si nosotros llamamos y únicamente indicamos que queremos hacer estas preguntas y la llamo por tal persona, ¿ya? Y no le doy la empresa, no le doy este detalle respetuoso, cordial. Lo único que vamos a obtener es que la persona no quiera dar la información y que le parezca aún raro dar ese tipo de información y no quiera darla, ¿ya? Entonces, ahora muchas de las veces estamos en un tiempo que la seguridad es un poquito complicada, entonces, si nosotros no detallamos toda la información de quiénes somos y no nos presentamos adecuadamente, es muy probable que no nos den esa información, ¿ya? Ok. Listo, entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para poder ver, analizar una referencia laboral, ¿ya? Entonces, Nadia, no sé si nos puedes ayudar, ¿ya? Yo te voy a leer el caso y tú me vas a responder las preguntas. Ya. Ok, listo. Entonces estamos teniendo una referencia laboral. María López, 32 años,
postula como coordinadora de proyectos y el CV es impecable, con 5 años de experiencia. Su ex supervisor menciona cumplía sus tareas, sin más detalles, ¿ya? Entonces, ¿qué señales de alertas identificas en esta referencia? Bueno, como usted incluso nos acaba de explicar hace un momento, el que dice que su ex supervisor menciona que solamente cumplía sus tareas, sin más Ujú, detalles, una explicación más amplia de que si estamos hablando de 5 años de experiencia y una hoja de vida impecable, entonces tendría en este caso el ex supervisor para explayarse, como que decir, hizo esto, ya se caracterizaba por esto, eh, obtuvo estos resultados, pero simplemente dice cumplía con sus tareas. Y por cumplía con sus tareas, yo simplemente puedo entender que era alguien que realizaba lo que se le asignaba y ya. Y un coordinador de proyectos siempre tendría que tener un eje de visión a futuro, de cómo consigo más cosas, cómo progreso, cómo crezco, y no solamente enfocarme en lo cumplo y ya, sale bien, sale mal, no lo sé, pero lo cumplo. Entonces, ujú. al decir que es como que algo fijo y ya, no hacia una proyección. Ok, perfecto. Entonces, si ya, bueno, te da una señal, pero estás conversando con la persona y te dice solo cumplía sus tareas, ¿qué información adicional tú solicitarías? ¿Cómo le pedirías esta información a la persona? Y bueno, le preguntaría, o le diría si me podría mencionar cuáles eran sus tareas que cumplía, cómo las realizaba, eh, cómo él podría calificar o definirme el cumplimiento de tareas de la persona para que me dé un punto de vista, bueno, sí, lo realizaba bien, lo realizaba mal, o sea, como que para tratar de que me hable un poquito más sobre lo que ella realizaba, ¿no? Entonces le preguntaría, le digo, ¿cuáles eran esas tareas? Si las cumplía a tiempo y cómo él definía definía el cumplimiento de esas tareas. Ya, ok, perfecto, ¿no? Y la respuesta que te dio de sí solo cumplía y ya, que es vaga, es decir, solamente es muy simple, ¿es para ti motivo de descarte? No, no lo descartaría, digamos, a la primera, porque siento que podrían haber de pronto otros factores, ya si de pronto ella pudo haber tenido, qué sé yo, un inconveniente con el supervisor o ya no fue de su agrado, en los puestos suele ocurrir esto, entonces considero que no sería para destacar la primera, sino que indagar de pronto por otra fuente, algún compañero, alguna otra referencia que ya, entonces si la otra referencia me vuelve a decir como que lo mismo o algo similar, entonces como que bueno, ahí ya estaríamos hablando de otro punto, pero si no, o si no la persona mismo, de pronto al momento de la entrevista, como que si tiene una hoja de vida impecable, que me empieza a hablar sobre sus tareas, cómo las realizaba, entonces ahí de pregunta y pregunta ir indagando más, y sí considero yo que si hay mucha redundancia en las respuestas, es como que en efecto de pronto sí se está inventando o exagerando un poquito más el currículum de ella, pero si son respuestas como que no se repiten, consideraría que entonces no está tan alejada de lo que ella está mencionando en su Ujú, hoja de vida. en su CV. Ya, ok. No descartarías todavía con esa respuesta, ¿ya? Perfecto. ¿Y cómo interpretarías el tono neutral del supervisor? ¿Ya? Porque solo te está diciendo cumplir sus tareas. Y te lo dijo así súper neutral, no dijo ni bien Ah, ni solo mal, cumplí. O sea, pues le digo, yo lo tomaría como que sí me deja esa duda, pero no, como que dice, no lo condenaría por esa primera respuesta. Yo sé que se trata de su ex supervisor, pero también de pronto consideraría que pueden haber muchos u otros factores que hubiesen influido en esa respuesta Ujú, de él. Va a haber de pronto un problema de por medio, o simplemente que hubo otra persona ya para ocupar el cargo, o simplemente son personas que no les gusta, como que dice, dar información más allá para no sentirse comprometidos. Entonces ujú. también esa parte de que diga, bueno, o sea,
solo le respondo eso, la verdad es que yo no quiero compromisos ni nada, no soy yo quien deba darle esa información, o a mí no me gusta meterme en esas cosas, entonces hay ese tipo de Ujú, personas también no les gusta hablar o dar algún tipo de información, son muy ujú. como cerrados para que hasta la misma persona que le está haciendo las preguntas ya no siga preguntándole más. Ok, chévere. Muchas gracias, Nadia. A ver, si vamos a analizar cada una de las respuestas que nos dio Nadia, ¿ya? Entonces, perfecto, en este caso el supervisor nos dijo cumplía sus tareas, ¿ya? ¿Qué señales de alerta identificas en esta referencia? Las señales de alerta es que solo dice cumplía, ¿ya? No, no indica cumplía adecuadamente y no indica qué cumplías, qué actividades son las que cumplía la persona, ¿ya? Entonces, sí, puede ser con esta primera respuesta que la persona no quiera hablar mucho. ¿Ya? Entonces puede ser que la persona esté ocupada, no quiera darnos mayor detalles, entonces está en nosotros poder preguntarle, perfecto, entonces, ¿cómo las cumplía? Estas funciones fue las que me dijo esta persona, este candidato, ¿es verdad o no es verdad? ¿Ya? Sí, a nosotros pedir esa información adicional, indicarle que necesitamos saber si cumplió o no adecuadamente y esta información, y nos indica no solamente cumplía y ya nos denota y nos indica que la persona solamente cumplía por cumplir, ¿ya? Entonces nos indica, porque a nosotros ya tener, preguntarle y hacer hincapié en qué actividades la realizaba, cómo la realizaba y la persona me vuelve a indicar solo las cumplía, ahí ya me indica que solamente lo realizaba por lo que le pedía, ¿ya? Entonces no había como mayor proactividad ni responsabilidad de la persona, ¿ok? ¿Ya? Entonces, si es que la persona, si es que el supervisor ya no me quiere dar el mayor detalle, ¿no? De las actividades, entonces ya me indica que la persona solamente cumplía y no me indica cómo fue su desempeño tal cual en la compañía. ¿Ya? Ahora, la respuesta no debe ser tampoco motivo de descarte, ¿ya? Una, porque puede ser que solamente nos esté indicando cumplía o no cumplía y no nos quiera dar mayor información. Y nosotros como reclutadores debemos también ver otras opciones, otras referencias que nos puedan ayudar a saber si fue o no cómo la persona se desempeñó en la anterior empresa o que la referencia que nos está dando el supervisor son reales, solamente cumplía por cumplir, ¿ya? Entonces tampoco debe ser de descarte. Y otra, es otro tema también que nos dijo en Navia, es verdad, puede ser que con este supervisor no tuvo mucho tiempo con lo que trabajó, no tuvo una muy buena relación al último con su trabajo, entonces podemos poder llamar a otras referencias, buscar como reclutadores, identificar y preguntarle también obviamente al candidato si podemos tener otra respuesta y también conversar con esa persona, ¿ya? No tampoco descartar solo con esa información que nos dio, ¿ya? ¿Y cómo interpretaría el tono neutral del supervisor? Entonces, sí, si la persona no es que quiera hablar mucho y nos indica, saben que yo no soy la persona que deba dar este detalle, esta información, respetarla e indicarle que está en todo su derecho y nosotros buscar de igual manera otra referencia que nos ayude a identificar cómo cumplir estas actividades. Porque sí, puede ser que la persona igual nos diga, no, no quiero dar información porque yo no soy la persona indicada o no soy la persona responsable para poder dar este tipo de información, ¿ya? Por el tema de confidencialidad o por el tema de ética. ¿Ok? Entonces, sí es importante saber respetar y buscar a otra persona igual que nos ayude con esta información. Entonces, en general, ¿ya? Si nosotros en el análisis del caso, si nosotros tenemos este tipo de respuestas, poder indagar un poco más, preguntar nosotros información adicional de lo que queremos saber y si mismo no nos quieren entregar esta información, respetarla y poder buscar otra referencia que nos ayude a confirmar lo que queremos saber del candidato. Y si las respuestas coinciden con las que nos dio la primera referencia, ahí sí poder tomar la decisión. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis, en este caso, del primer caso. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Dayana, si nos puedes ayudar. A ver, Ok.
Listo. A ver, entonces nos dan la respuesta a la referencia. Sí trabajó aquí,